Misma palabra Sí, pegada. no, tiene... Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Nos acompaña Basilio Sánchez en esta ocasión para conversar sobre impuestos y negocios. Bienvenido, Basilio, al programa Coloquio. Lo Gracias, estábamos Esteban. esperando con los brazos abiertos. Sí, tenía aquí. mucho que no venía por aquí. Basilio, ¿cuál es el tema central que traes en esta sección a propósito de esta pieza que tengo en la mano, que es un proyecto de ley que ha sometido el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional para la sincerización del patrimonio de las empresas? Fíjate, Esteban, que hay que ser coherente. Nosotros, desde que se aprobó la ley de prevención del lavado, la ley en el mes de junio del año pasado, hemos venido planteando que para poder aplicar esa ley de manera integral, pues el gobierno debió de someter un proyecto de ley de sincerización patrimonial que pueda, ¿verdad?, las personas que tienen algunos bienes que no necesariamente son producto de actividades que tengan que ver con asuntos de lavado o de alguna actividad ilícita, pues puedan sincerizarlo, y ya una vez esto esté sobre la mesa, pues entonces la ley puede ser objetivamente aplicada. Y yo creo que esta vez pues el gobierno está respondiendo a ese reclamo que muchos sectores le han venido haciendo en todo el camino desde junio del año pasado. Sorprende, sin embargo, Basilio, que no se haya, como familiarizado el proyecto, previamente entre amplios sectores. Por ejemplo, Luis Abinader hablaba de una amnistía. Esto es propiamente una amnistía. No se puede ver como una amnistía porque si vemos la composición que tiene el proyecto. Por el contrario. Sí, así es. Por el contrario, porque lo que quieren hacer es que tú pongas en claro el patrimonio de empresas, patrimonios que tienen empresas que generalmente no declaran, porque tal vez son bienes mobiliarios, no precisamente bienes inmuebles, o cuentas de ahorro o depósitos que tengan en bancos que generalmente tal vez no lo declaran en el momento y ahora tienen que declararlo, todo eso para cobrar más impuestos. O sea, y no aparenta que sea una amnistía, sino lo contrario. O sea, tú entiendes que lo que se está buscando es cobrar más impuestos. Sí, que las empresas o los dueños de empresas o las personas físicas digan lo que tienen en términos reales. Tú tienes 2 celulares y tú nada más declaras un solo. El otro yo no declaro porque es viejo, porque está dañado, está guardado. Bueno, pues decláralo como quiera. Sí, o sea, sí, definitivamente que recoge el espíritu de poder esclarecer esa estructura patrimonial, porque, por ejemplo, cuando vemos el componente que tiene que ver con los inmuebles, como dice Esteban, justamente se refiere a esas propiedades que pudiera estar en cabeza de una persona o una empresa y que no esté registrada en su contabilidad, o en el caso de la persona física que no esté declarada. Entonces le da la oportunidad de poder reconocer estos inmuebles en la declaración y en el proyecto de ley, pagando un 3% del valor de ese bien. Solo el 3%. Solo el 3%, y ya pues ahí, Esteban, sí pudiéramos decir que tendría carácter de amnistiado, porque no te van a cuestionar el origen de esa propiedad. Sí, es cierto. Sí. Y entonces sí. No, y también además que te permitirá hacer una revalorización de artículos o de bienes que tienen en el libro tal vez un valor que está muy por encima del valor real en este momento. Y entonces tú puedes decir, no, mira, que de repente hay cosas que aumentan de valor, pero hay cosas que también pierden valor. Por ejemplo, una maquinaria que tal vez tú compraste en un momento determinado en 100 mil pesos y hoy día tal vez cuesta 50 mil porque ya está vieja. Pero entonces tú la tienes computada como 100 mil. Puedes revalorizarla para sincerizar su valor real. Y ese valor real puede ser hacia abajo, no precisamente hacia arriba. Y ahí sí se constituye en una facilidad. Sí, yo creo que hay que ver y hay que diríamos, aplaudir la iniciativa,
porque justamente este proyecto está respondiendo a una realidad, porque, por ejemplo, si vemos la parte que tiene que ver con los depósitos, por ejemplo, en banco o algún bien que la persona o la empresa tenga en el exterior, siempre y cuando no sea en un país que esté considerado como de nula tributación, o sea, un paraíso fiscal, pues también podrá, con las pruebas correspondientes, declarar, y hay muchas entidades, ¿verdad?, que pudieran tener depósitos en otras legislaciones o en otras jurisdicciones, y estas empresas o personas pues pueden reconocer en este proyecto esos depósitos y pagarían un 5% del valor. O sea, yo creo que al final de cuentas lo que hay que ver en este proyecto es que hay un riesgo, que es esta ley de prevención de lavado, y se está dando la oportunidad de que los temas que resultan temerosos ante la aplicación de la ley, pues se pongan de manifiesto. Por ejemplo, hay puntos importantes, que es la diferencia que pudieran tener algunas empresas en cuanto a sus inventarios. Esta parte es importante porque realmente el movimiento que se va dando en las empresas con respecto al costeo y a los inventarios pudieran tener diferencias y inventarios no reconocidos, y esto entonces abre la oportunidad de que pueda, bajo el debido proceso de identificar las unidades inventariadas y someterla en el proyecto de ley y pagar entonces el 5% de esta diferencia. Hay que entender algo importante, Ale y Esteban, en este proyecto. Fíjate que si en una fiscalización te determinan, por ejemplo, una diferencia de inventario, pues tú pagarías un 27% de impuesto como un ajuste fiscal. Sí. Aquí te están dando la oportunidad de si tú tienes ese inventario y no lo has declarado, no lo has reconocido, pues entonces con un 5% de impuesto. O sea, permítame leer, si el artículo 6 del proyecto de ley dice, tasa de tributación. Se establece un impuesto especial sobre el valor total de los bienes declarados voluntariamente como pago único y definitivo conforme a las siguientes tasas. A. Tenencia de moneda nacional o extranjera, así como los instrumentos financieros o derechos enunciados en los literales anteriores, una tasa de 5% sobre el valor declarado. B. Inmuebles, una tasa de 3% sobre el valor declarado. C. Revalorización de inmuebles, una tasa de 3% sobre la diferencia entre el valor de la revalorización y el valor registrado. Declaración de inventarios, esa es la cápite D, una tasa de 5% sobre el valor declarado. Y la cápite E, revalorización de patrimonio que conlleve disminución de activos, una tasa de 5% sobre el valor declarado. Que a eso tú te referías ahorita, o sea, Sí. Cuando el activo se va a disminuir, que afecta el patrimonio, porque para los que no son contadores, la contabilidad es por partida doble. Si disminuye una partida de activo, o sea, un activo cualquiera que sea, pues tiene que afectar una partida contraria. Y en este caso, el proyecto lo que está mandando es afectar el patrimonio. Entonces, yo creo que hasta ahí el proyecto de ley recoge la inquietud con respecto a la ley de prevención de lavado, y ya en la discusión que se genere en el Congreso, en las cámaras, pues se tiene la oportunidad de poder ver otros elementos. A mí me parece, si yo estuviera haciendo vista pública en el Congreso, pues yo aspiraría a que se incluyeran figuras como la eliminación de los recargos en cuanto a esa deuda que muchas veces son impagables por la cantidad de recargos que tienen. Pudieran contemplarse otras figuras que facilite y la vuelva más atractiva. Sí, eso, que no lo toca este proyecto. Que no lo toca. Entonces, o sea, enriquecerlo, tú planteas. Yo entiendo que sí, porque lo cierto es que hay un ambiente por los esfuerzos que está haciendo la administración tributaria en los diferentes niveles. Si vemos recientemente, la Dirección General de Impuestos Internos pues se apoya en el Tesoro de los Estados Unidos para fortalecer su mecanismo de combatir la evasión. O sea, hay un esfuerzo que la administración tributaria viene haciendo. Esta gestión ha sido muy activa, y yo creo que
concomitantemente con eso, dar algunas brechas para facilitar el cumplimiento y quizá seguir atacando de manera, ¿verdad? De manera rigurosa con los procesos de combatir la evasión, yo creo que la haría mucho más efectiva y el esfuerzo sería mucho más efectivo. Estamos hablando de un proyecto de ley. O sea que esto tiene que va al Senado de la República, debe aprobarse en 2 lecturas, luego va a la Cámara de Diputados. O sea, no se trata de una normativa, de una norma de la Dirección de Impuestos para una ley. Sí, para una ley. O sea que, y es un proyecto para una ley porque establece modificaciones o cambios en tasas impositivas. Correcto, y el mismo proyecto lo establece como transitorio, o sea que diríamos que es por ese momento, ¿verdad? Ese 9 tránsito. meses. Habla de un periodo de, bueno, 9 meses por un lado y 2 años por otro lado también. Sí, los 2 años es para, por ejemplo, cuando se tiene que someter figuras como aportes a futura capitalización, entonces te da un plazo para que tú perfecciones ese aporte a futura capitalización en acciones. Entonces, el plazo que plantea el proyecto de ley son 9 meses para tú tener tiempo de poderte acoger. Por ejemplo, hay que reconocer, Esteban, que tanto el presidente Danilo Medina como Magín Díaz no son partidarios de las amnistías. Y una muestra de ello es este proyecto. Sí. Y yo creo que esto debe de ser un mensaje muy claro para la clase empresarial, o sea, para el contribuyente, de que hemos ido cambiando, la visión ha ido cambiando. Fíjese que hemos venido de gobiernos que son mucho más atractivos con esa figura. En los gobiernos, por ejemplo, de Danilo Medina, esa visión de amnistía no es su favorita. Entonces, pero esas amnistías han enriquecido los fondos públicos. sí, definitivamente. Porque posteriormente, mira, aunque no favorecen la amnistía, pero se han favorecido de los ingresos de otras amnistías. ¿O no es así? Sí, inclusive la última amnistía no tuvo un efecto tan positivo porque... Esa fue la de 2012. No, anterior. Sí, porque ahí se modificó el régimen tributario. Exactamente. Al ser una amnistía tan conservadora, el contribuyente tenía mucho temor. Y yo creo que inclusive en este mismo proyecto de ley hay algunos puntos que son conservadores a la administración tributaria y no generan confianza. Y yo creo que esos son temas que tienen que ver, por ejemplo, cuando La confianza es fundamental en cualquier iniciativa pública o privada. Definitivamente. O sea, cuando tú le dices a un contribuyente, por ejemplo, que ante un proceso de sincerizar, tú vas a revisar y vas a decidir si calificas o no, entonces eso le genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque si le está dando la oportunidad de que venga y ponga sobre la mesa para sincerizar y tú entonces le estableces como condición que tú lo vas a revisar, Sí. Entonces... Ya hay cierto temor. Hay cierto temor. Se da la Dirección de Impuestos Internos, se da un plazo de un mes, de 30 días para cada solicitud de cualquier tipo de sincerización, o sea, o de revalorización. Y en esos 30 días pueden revisarte cualquier cosa. O sea, Correcto. tú tienes una solicitud abierta, bueno, tú te estás abriendo la puerta. Sí. Automáticamente esa solicitud es una apertura de puerta, que puede ser, sí, como tú dices, Basilio, que haya cierta aprehensión del contribuyente, decir, bueno, mejor voy a quedarme como estoy. Correcto. Porque esto, como quiera que sea, no es obligatorio. Así es. Yo lo que pienso es que este proyecto debe de evaluarse objetivamente, porque cuando tú estás en este proceso de figura como esta ley de prevención de lavado, pues evidentemente que amerita que se razonen estos proyectos, cada quien se vea en la camisa que le corresponde para tomar las decisiones y ver un tema de rentabilidad. O sea, cuando tú miras que te pudiera caer una contingencia fiscal, un riesgo fiscal, para pagar un 27% más los recargos de intereses de alguna partida que hoy tú puedes sincerizar y quizá por no analizar bien tu rentabilidad, de pagar un 5%, de pagar un 3%, pudiera pagar entonces un 27%, quizás desde el año 2015, 2014,
y eso entonces pudiera ser un costo fiscal muy alto. Pero de todas por maneras, no tomar la decisión. De todas maneras, Basilio, el que hace la ley, como se dice popularmente, el que hace la ley hace la trampa. Aprovechar desde aquí para exhortar a los gremios empresariales, principalmente, la Asociación de Industria de la República Dominicana, Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Jóvenes Empresarios, los Industriales del Norte, la asociación, también a Codopime, las pequeñas y medianas empresas que tienen que observar mucho esto, a que se paguen sus consultores y que empiecen a revisar ese proyecto, porque y las cooperativas también. Se ve muy sencillo, se ve muy fácil, pero el hecho de que se haya hecho mediante una ley ya implica, o que se pretenda hacer mediante una ley ya implica, como quiera, una modificación de nuestro código tributario, y eso es un tema. Algo puede tener. O sea, es bueno leerlo con detenimiento, analizarlo y estudiarlo, a ver qué implicaciones pudiera tener para el sector productivo, los sectores empresariales de la República Dominicana. Va a ser uno de los temas que más discusión va a generar en el Congreso Nacional. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Cuando te digo que ojalá que sea así, o sea, mira, de repente lo pasan a vapor. Como ocurre en muchísimos casos en el Congreso. Así es. Inclusive estos sectores, temas, sobre todo el sector PYME, debería de mirar esta oportunidad, porque si vemos, cuando tú tienes una empresa pequeña, con las cargas fiscales, por ejemplo, por errores, por omisiones, es muy pesado para un sector que no hace provisiones. Sí. Y que no tiene mucha posibilidad. No la tiene, porque es que vive, como dicen por ahí, con el mostrador, ¿verdad? O sea, la botella que tiene ahí es su inventario. Entonces, es una oportunidad para que estos sectores pues, puedan tener una participación y solicitar otros beneficios que pudieran estar incluidos en este proyecto. No esperar otro proyecto para que incluya otra cosa, sino ver la oportunidad en este. Y pedir eso, o sea, pedir que de un tiempo hacia atrás pudiera tener unas facilidades. Porque ya cuando entre el proyecto de ley que se ha discutido de ese impuesto único, de ese régimen simplificado, pues entonces ya entrarían perfectamente en él, porque pudiera ser que mañana una empresa, cuando se apruebe el otro proyecto, solicite acogerse, pero tiene una situación histórica atrás, entonces tenga que resolver aquello para acogerte a un sistema simplificado. A lo que pueda venir más adelante. Exactamente. Sí, como tú dices, que esto es una previa de la simplificación. De la simplificación, que la simplificación sí no requiere la aprobación de una ley, sino que es algo que se puede hacer de manera administrativa. Seguiremos con Basilio Sánchez después de este cambio y vamos a hablar precisamente sobre el régimen simplificado de impuestos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Retornamos en breve, Coloquio, el programa económico de la semana. Alex Jiménez presenta Coloquio, el programa económico de la semana.